Contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenas tardes. Estamos por comenzar la conferencia del profesor Daniel Díaz de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra. Daniel nos va a presentar una conferencia titulada Lectoescritura y Pandemia, Problemas locales, soluciones locales. Bienvenido, profesor Daniel. Es toda suya la pantalla. Muchísimas gracias, Adela. Qué gusto más grande estar aquí. Y en efecto, pues yo voy a compartir en esta conferencia, que también trataré de que genere preguntas, un poquito la experiencia en el ámbito de la alfabetización y también las perspectivas que hay, además de las perspectivas, digamos, históricas o de los últimos estudios del arte acerca de este tema. Así que vamos a compartir nosotros la pantalla. Me avisan si hay algún problema. Listo. ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Sí se ve sin problemas? Se ve muy bien, Daniel. Listo, muy bien. Así que agradezco a Roberta Leal por el título de esta conferencia, que tiene un juego de palabras donde las soluciones son locales porque deben ser globales y locales a la vez. Un poco al hilo de lo que ya hemos visto también, por ejemplo, en las conferencias de la mañana. Y los problemas son locales y también son globales, porque con la pandemia que hemos vivido del COVID, en este año, pues más de un año, nos hemos dado cuenta de que en realidad compartimos muchísimos de los problemas, de las situaciones en muchos países, y por tanto eso también nos puede animar a, como estamos en este evento, en este congreso, a compartir soluciones. Yo igual estoy utilizando una perspectiva que bebe de las aportaciones del doctor Fernando Guzmán de la Universidad de Sevilla, quien es experto en didáctica de la lengua y que ya desde años atrás ha estado reflexionando e investigando sobre estas cuestiones que son muy importantes, ¿no? Porque la alfabetización al final afecta a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mi conferencia magistral en realidad va a tener más preguntas que respuestas. Pues citando un poco a John Dewey, este pedagogo, él dice: si enseñamos hoy como enseñamos ayer, les robamos a nuestros hijos el mañana. De manera que es claro, y así la pandemia lo ha puesto de manifiesto, que tenemos que cambiar nuestra mirada, el paradigma y evidentemente actualizar nuestra pedagogía y nuestra didáctica ante una realidad que para muchos ha supuesto subirse a un tren en marcha y afrontar unos problemas a veces sin herramientas, pero que finalmente pues van a acelerar la digitalización y van a generar pues nuevos espacios, inclusive que pueden complicar más estos temas de lectura y escritura, generando nuevas oralidades, nuevas literacidades, como también se está viendo en algunas de las ponencias que se están compartiendo, ¿no? Yo les puedo compartir este mapa, que es la distribución de los inscritos en nuestro congreso, nuestro 5º Congreso Internacional de Lectura y Escritura en la Sociedad Global. Como ustedes pueden ver, espero que lo estén viendo, si no lo ven pueden indicármelo. Tenemos personas de todo el mundo que se interesan por la lectura y la escritura y que sobre todo pertenecen al ámbito de Latinoamérica. Pueden fijarse que la parte de Sudamérica está prácticamente pues todos los países presentes, ¿no?
¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que desde esa visión, que no es exclusivamente iberoamericana, sino ya es global, nosotros podemos aportar, podemos reflexionar sobre qué está funcionando y qué no está funcionando. Pero no podemos luego pretender, como veremos más adelante, implantar cualquier modelo o modelos extraños a nuestros contextos locales. Sean de Ecuador, desde donde les hablo, sean de Brasil, sean de España, sean de Estados Unidos, sean de Colombia, sean de Argentina, sino que hay que hacer un diagnóstico más certero y evidentemente pues un aterrizaje real. Habría una pregunta importante para hacerse en ese sentido, y es si la pandemia ha creado nuevos problemas educativos. Y yo pongo una imagen representativa, donde un señor está guardando pues la basura, ¿sí?, la suciedad debajo de la alfombra. Y eso es una expresión, claro, es una metáfora de cuando se esconden los problemas y esos problemas finalmente afloran, ¿no? O esos problemas finalmente se hacen notar porque no es que se han eliminado, no se han barrido, no se ha limpiado la casa, sino simplemente se estaba tapando, como se dice, ¿no? Se estaba limpiando por donde ve la suegra. ¿Qué es lo que eso supone? Supone que, por ejemplo, antes de la pandemia, había muchos países y muchos sistemas educativos que pretendían haber dado ya un salto exponencial en la calidad y en la cobertura del sistema. Y países como Ecuador, después de la década que tuvo al frente el presidente Rafael Correa, se manejaba un discurso desde los entes pues, del Ejecutivo y desde el Ministerio de Educación, en el cual pues ya casi que se manejaban estándares del primer mundo, ¿no? Casi comparables a países referentes, típico Finlandia, ¿no? Japón, Singapur, etcétera. Vino la pandemia y fue un baño de realidad, y no solo para el Ecuador, sino para la mayoría de nuestros países, de los países desde donde ustedes se conectan. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que la pandemia ha visibilizado, la pandemia ha hecho que los problemas que había sean ya patentes, sean explícitos, que la gente cobre conciencia de que existen, más allá del brillo de los oropeles, de inversión tecnológica en ciertas instituciones, de progreso económico generalizado, etcétera, etcétera. Tenemos graves problemas de desigualdad, como ya han mencionado las personas que me han antecedido en las otras conferencias, problemas de acceso a la educación, problemas de mala pedagogía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo no creo que la pandemia haya creado nuevos problemas. Más bien ha sido una especie de bendición, en cierta manera, porque nos ha ayudado a darnos cuenta y a poner la lupa en problemas que antes nos estaban pasando un poco desapercibidos o a los que no se le daba demasiada importancia desde las políticas educativas, como por ejemplo la cuestión de la formación docente. Muchas instituciones han sufrido una crisis muy, muy grave cuando docentes que no estaban preparados para la virtualidad, para la educación remota de emergencia, han tenido que ponerse a dar clases, digamos, sin saber. Y eso evidentemente ha sido porque no había hecho un trabajo previo, no estaban preparados ni los docentes ni las instituciones. Como se dice, de aquellas arenas luego vinieron estos lodos. Es decir, que si no se hizo ese trabajo previo, esa actualización y esa formación docente, pues evidentemente la pandemia funcionó como un tren que se lo lleva todo por delante. Esos problemas se dan en un contexto de crisis social, económica y cultural y política, también como se ve ahora en Colombia y en otros países, que supone que nosotros ya no podemos tener simplemente la mirada puesta en nuestro contexto concreto, en nuestra zona, en nuestra ciudad, sino que ahora, pues evidentemente también por los medios de comunicación y por todos los elementos que hay de la globalización, sabemos que se cumple ese famoso efecto mariposa, ¿no? De que cuando una mariposa bate alas en Pekín, eso provoca una tormenta en Nueva York. Ahora está todo interconectado
y eso que también tiene su vertiente negativa, pues a nivel de educación tiene su parte positiva. Sin ir más lejos, este congreso que se puede hacer de forma masiva, virtual, gratuita, y que nos ayuda, evidentemente, pues a reflexionar sobre lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que pasará. Problemas locales lo tenemos everywhere, lo tenemos en todas partes, en todo lado. Ejemplo, yo aquí presento un pantallazo de una noticia reciente, publicada por un diario español, pero que ya es internacional también, el diario El País, que menciona que hay 160 y probablemente sean más millones de niños que no tienen elección entre si tener infancia o tener un trabajo para sobrevivir, ¿no? Y esta explotación laboral que está diagnosticada por un estudio de la Organización Internacional del Trabajo y UNICEF, denuncia el aumento de menores de edad que están trabajando en el mundo, con lo cual no están jugando, con lo cual no están aprendiendo en la escuela. La mitad de ellos tiene entre 5 y 11 años, una etapa clave para la educación de cualquier persona. Y la pandemia, pues encima ha venido a llover sobre mojado y va a generar ese fracaso colectivo, del cual, pues, por ejemplo, en los países andinos, como Ecuador, desde donde les hablo, pues es muy patente y no hay más que salir a la calle, irse a los semáforos, irse a cualquier sitio para encontrarse con niños que, estando en edad escolar, en vez de estar en sus clases y disfrutando su infancia, están trabajando. Eso es un problema. Eso luego incide en la alfabetización, en la lectura y la escritura. Y a lo mejor no es un problema de todos los países. A lo mejor ese es un problema que está más enraizado en ciertos países y no en otros. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con los problemas del después de la alfabetización? Cuando ya una persona ha recibido su educación secundaria obligatoria y a lo mejor sigue o no sigue la universidad, tiene un trabajo, etcétera, pero sabemos que la alfabetización también involucra el aprender a aprender. ¿Y qué es lo que sucede con después de la alfabetización? ¿Qué es lo que pasa con la comprensión lectora o con la producción de textos escritos cuando uno ya sale del colegio o sale de la universidad? Pues hay estudios, como un informe de la OCDE, que señala que España y muchos otros países son países donde se estanca, donde se paraliza, donde retrocede la comprensión lectora entre los 15 y los 27 años y posteriormente. Es decir, que los adultos, por no recibir las herramientas y no practicar las destrezas de la comprensión lectora, no consiguen progresar en esa destreza, y eso supone que luego sean una especie de ciudadanos incompletos o que luego repercuta en muchos aspectos de su vida diaria. Claro, esos malos datos se deben a factores como el abandono escolar temprano, los jóvenes que no estudian ni trabajan, ¿no? La falta de formación en las empresas para los nuevos empleados. Parece que a las empresas no les preocupa que sus empleados no sepan leer y escribir, aunque supuestamente estén alfabetizados. Y eso es un problema que también existe y a lo mejor incide más en algunos países que en otros, o algunos países le dan más importancia que otros, ¿no? Y también hay empresas y empresas, evidentemente. Como se suele decir, la culpa nadie la quiere asumir, la culpa es de la vaca, que eso es una expresión popular también tomada de un libro, ¿no? Lanzarse la pelotita o no asumir, ¿no? Cada persona, cada docente de la etapa educativa cree que la culpa viene de la etapa educativa anterior. De manera que el docente de universidad, como se indica en esta viñeta, ¿no? Dice, es que los estudiantes vienen muy mal preparados de bachillerato. La docente de bachillerato dice, no, vienen muy mal preparados de secundaria. La docente o el docente de secundaria dice, no, lo que pasa es que cada vez vienen peor de primaria. En primaria dicen, no, yo no sé qué hacen en infantil. En infantil le echan la culpa a la familia. Dicen que la culpa es de los padres. Y
en casa los padres dicen que la culpa será de otros, será de la televisión, será del sistema, será de las malas compañías que tienen los niños desde que son pequeños. Bueno, y ese otro que está ahí, pues al final no es nadie, ¿no? Y cuando se hace así, pues evidentemente se hace un poco difícil pues poner remedio a esas situaciones. Vean que esto no lo digo solo yo. Esto, por ejemplo, lo retuiteó Julián de Subiría, que es muy conocido, sobre todo, bueno, en Colombia, en Ecuador también. Es un pedagogo que tuvo un impacto grande. Y también, por ejemplo, esto mismo, en otras palabras, lo dice Daniel Cassani, a quien tuvimos el honor de escucharle en las conferencias precongreso que hicimos, ¿verdad? Daniel Cassani, en su obra El arte de dar clase, en el 2021, dice: algunos colegas se quejan de que en secundaria no se enseña a escribir y los alumnos llegan a la universidad con deficiencias. Los docentes de secundaria se quejan igual de que los chicos arrastran lagunas de primaria, etc. Pero son ingenuas todas esas afirmaciones. ¿Por qué? Porque se enseña a escribir en todas las etapas. Escribir es un verbo transitivo que varía en cada nivel, disciplina y contexto. Es una destreza dinámica que evoluciona con el tiempo y siempre estamos aprendiendo a escribir nuevos géneros, y eso incorpora todo lo académico, porque la lectura y la escritura académica también es un elemento donde no hay que ponerse a buscar culpables, sino, como decía el compañero Sergio Reyes Angona, lo que hay que hacer es ver cómo se solventa esos déficits, cómo se genera un diálogo para ir más allá y propiciar que la gente se empodere y encuentre su propia voz, ¿no? Pero ¿de qué estamos hablando exactamente? Porque realmente si nosotros nos ponemos a diagnosticar esos problemas que dan título a la conferencia, pues al final sí que toca delimitar, y esto es especialmente notorio quizá en los países de Sudamérica, ¿no? Pero en general en el mundo, porque se da ese fenómeno de urbanización y de mega urbanización, donde las ciudades se hacen cada vez más grandes, los conglomerados urbanos, las megalópolis, ¿no? Como Lima, por ejemplo, o México, DF, muchos ejemplos, ¿no? Gente que migra del campo, y un campo, un sector rural, donde las comunidades de alguna manera se ven abandonadas o se ven relegadas también dentro de las políticas del Estado, de la inversión, etcétera, etcétera. En el caso de Ecuador, pues cuando estalló la pandemia y se quiso poner en marcha desde el Ministerio de Educación las clases virtuales, pues eso más o menos funcionó más o menos en los sectores urbanos, pero en los sectores urbanos, digamos, con exclusión o con niveles socioeconómicos bajos, pues realmente hubo muchos problemas porque las familias no tenían los recursos, ni la conectividad, ni la conexión, pero en el campo y en el sector rural fue mucho peor, de manera que a efectos prácticos, pues de la realidad que nosotros conocemos y que hemos investigado, y que ya se ha mencionado por mis colegas anteriormente, vemos que ha habido miles, cientos de miles, incluso millones de niños, de jóvenes y de adultos que han perdido, digamos, el año, o que han visto pues truncada su posibilidad de formarse, de alfabetizarse, de utilizar la educación como una forma de equiparar las oportunidades, y más bien al contrario, ¿no? Ha sido. Así que imaginemos que somos médicos. Es muy común poner esa comparativa entre docentes y médicos. Somos profesiones que tenemos mucho en común. Como dato anecdótico, hay que recordar que médicos, policías y docentes son las tres profesiones que sufren más índices de depresión. Y eso, claro, también puede ser por la forma en la que uno se toma el oficio y por la manera en la que se hacen las cosas y se trabaja con el factor humano, ¿no? Pero bueno, imaginemos que somos médicos y que estamos haciendo el diagnóstico del paciente. ¿Qué tipo de pacientes se ven en el horizonte? Es decir, ¿cuál es el panorama? ¿Cuál es la perspectiva dentro de esta panorámica? Hay un autor que es Andreu Navarra, que él habla de que estamos
criando y creando en nuestras aulas un ciberproletariado. Un proletariado, como cuando Marx hablaba en el siglo XIX del proletario, que lo único que tenía era su mano de obra y su prole, su familia, por eso era proletario. Ahora es un ciberproletariado. Son niños jóvenes que cada vez tienen un léxico más empobrecido, que cada vez tienen una capacidad de atención más escasa debido a la forma en la que también se gestiona la tecnología y un montón de elementos, y la forma también en la que se trabaja en el aula, con un abuso de una pedagogía comprensivista, donde se ha pasado de un extremo al otro, desde el conductismo y la escuela tradicionalista, se ha pasado a un socioconstructivismo que no ha generado los andamiajes adecuados y que más bien lo que hace es criar a jóvenes, por ejemplo, que de alguna manera siguen siendo niños toda la vida, ¿no? Y eso incluso tiene que ver con la forma en la que se trabaja la lectura y la escritura, los hábitos de lectura y escritura. Tenemos personas que son analfabetos funcionales, que saben leer y escribir, pero que a la hora de la verdad, cuando necesitan poner en marcha esas destrezas, no son capaces ni de leer un texto X, ni de escribir un texto que se necesite, ¿no? Tenemos analfabetos digitales, personas que saben leer y escribir, pero que por edad o por formación o por circunstancias no han podido aprovechar la ola tecnológica, y más bien la tecnología para ellos no es una oportunidad, sino una amenaza. Y existe esa brecha digital entre una generación y otra, con lo cual los problemas de comunicación que existen intergeneracionales ahora se pueden ver agravadas por la brecha digital, inclusive más grave en el sector rural. Así que hay que plantearse dentro de la lectura y la escritura en la sociedad global qué tipo de alfabetización nosotros como docentes de infantil, de primaria, de secundaria, de bachillerato, de universidad, dentro de contextos formales, de contextos informales, nosotros vamos a atender a esta brecha digital, a las nuevas formas de oralidad, a la multimedialidad, etcétera, etcétera, o no. Porque evidentemente, si somos conscientes del problema, le podemos dar solución. Si no somos conscientes, pues evidentemente el problema seguirá aumentando y nosotros no podremos retribuir o aportar a la sociedad como docentes, ¿no? Hay peces de ciudad, hay personas ya del ámbito urbano que cada vez más van a picar ese cebo del clickbait, de las fake news, de las noticias falsas, de la manipulación. Y esto está a la orden del día porque, aunque parezca paradójico, en las democracias actuales, donde cada vez la palabra tiene más poder, también nos estamos encontrando con fenómenos donde es difícil distinguir lo verdadero de lo falso. Incluso a nosotros, que somos gente alfabetizada y expertos, pues muchas veces nos cuesta distinguir eso, pues mucho peor a las personas más jóvenes o a personas que no han recibido esa información. Entonces, en tiempos de redes sociales y de cada vez más medios tecnológicos, eso es importante. Se convierte en una competencia transversal básica, ¿no?, para formar ciudadanos competentes. Vemos que en la prospectiva va a haber profesionales que van a perder su trabajo porque no aprendieron a aprender, porque no se les dieron esas herramientas. Y aprender a aprender tiene mucho que ver con lectura y escritura. Veremos ciudadanos con destrezas receptivas y productivas que no estarán desarrolladas, con lo cual eso generará democracias débiles, donde no habrá una verdadera democracia participativa. Y como dice Carlino, que es un referente no solo en Argentina, sino a nivel mundial dentro de la alfabetización, habrá gente que sale de la academia, por ejemplo, de la universidad, si es que hablamos de lectura y escritura académica, sin saber leer ni escribir en función de esos géneros que se solicitan. ¿Por qué? Porque no se ha hecho un trabajo por parte de los docentes ni del sistema educativo para realmente explicitar esos códigos y ayudar a construir esos relatos, ¿no?
como decíamos en una de las conferencias de la mañana, cuando un estudiante de grado o de posgrado se encuentra con el reto de escribir su trabajo de titulación, su tesis, pues el problema más normal es que no se le ha alfabetizado, no se le ha enseñado todos los códigos, todos los trucos, toda esa magia, ¿no? Esos tips, esas etapas para poder generar bien un trabajo de investigación, con un buen planteamiento del problema, con un buen estado del arte, con una metodología clara, con unos resultados que estén bien planteados, bien analizados, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso ha sido porque, evidentemente, hay un punto en el que no se ha explicitado lo implícito. Es decir, que no se ha dado el paso adelante y se ha querido mantener toda esa parte de escritura académica como algo arcano, un poco pues como si fuera más bien en la línea de entorpecer y no de ayudar. Y ese chip también tenemos que cambiarlo, porque se convierte en un problema, como se ha evidenciado, un problema al cual se le puede poner solución a través de prácticas innovadoras que veremos después, pero que hay que admitir, ¿no? Hay que asumir. Conociendo nuestro objeto de estudio, entonces, las siguientes prácticas son consideradas dentro de la lectura y la escritura. Ahí tenemos a un grupo de jóvenes que está en un museo y están con el celular. ¿Significa que no les interesan los cuadros? No, eso podría parecer a primera vista, pero en realidad, si nos acercáramos, puede ser que estén consultando acerca de datos del cuadro que está en el museo, que como ven tampoco tiene ninguna información ahí puesta ni nada, o a lo mejor están accediendo a alguna aplicación de realidad aumentada, o a lo mejor están en un grupo de WhatsApp o en una tarea que les ha puesto el docente de Historia del Arte para responder en ese momento, etcétera, o están haciendo un juego, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. De manera que esto es una realidad nueva que no existía antes y ante la cual pues nosotros podemos o chocar contra ella o más bien usarla a nuestro favor. Esto tampoco se consideraba algo dentro del canon, no se consideraba una práctica literaria, los grafitis, las pinturas, los murales. Yo el otro día, por ejemplo, revisé el estilo y la redacción de un artículo científico sobre los grafitis y el análisis semiótico que hacía era súper interesante y de cómo los grafitis tienen mucho que ver y se entrelazan con todas las ciudades y contribuyen a su identidad, ¿no? También como habíamos escuchado de una innovación donde se le preguntó a los habitantes, a personas mayores de una ciudad, sobre cómo veían la vida y luego eso se plasmó en una serie de grafitis para que se sintieran, digamos, más dueños del territorio, ¿no? Y no hubiera, digamos, un desapego. Y luego tenemos toda la parte del YouTube, el Netflix, 1.000 millones de posibilidades, ¿sí? Que no existían antes, pero que es el pan de cada día, ¿sí? El día a día de los niños, de los jóvenes y también de los adultos, claro. Y de algunas personas mayores, sobre todo en el, digamos, lo que diríamos, el primer mundo. ¿Cómo lidiamos con esto? ¿Cómo trabajamos? Como decíamos, ¿no? Y como mencionaba una compañera, esta literacidad que es multimodal, donde hay un montón de clústeres, hay un montón de rangos de análisis, la parte verbal, la parte visual, la parte sonora, con los famosos mensajes de voz, de WhatsApp o de cualquier otra aplicación, la hipervinculación, la hipertextualidad, la intertextualidad, la incorporación también numérica, donde letras y números van incorporadas. Esto es la realidad. Y si nosotros esto lo sacamos del aula o no lo trabajamos en el aula, luego evidentemente no nos podemos quejar si los estudiantes no están preparados para utilizar de la mejor manera o no le dan el uso que correspondería. Hay que tener cuidado con implementar o incorporar modelos ajenos
a nuestras realidades, a nuestros contextos. Y con esto ya voy pasando de la parte de los problemas a la parte de las soluciones. Porque cuando hablamos de soluciones locales y de soluciones globales y locales, eso también se refiere a resistir la tentación que se da muchas veces en periodos de bonanza económica, en las vacas gordas, de un modelo que funciona, un modelo que tiene prestigio, como en este caso la universidad coreana, el sistema educativo coreano. Eso se quiso implantar aquí en Ecuador y justamente en la zona de Imbabura, en la zona de aquí del norte de Ecuador, donde está la PUCC de Ibarra. Y el problema es que al final se quedó como un elefante blanco, porque se hizo la inversión, una inversión muy fuerte en infraestructura, en equipo, en docentes, en formación, etcétera, etcétera. Pero finalmente el modelo coreano no cuajó con los grupos de alto rendimiento ni en general, ¿no? Con la universidad, que ahora mismo más se ha convertido en un problema que otra cosa. Esta famosa, por lo menos en Ecuador, Universidad del Conocimiento Yachay, que se supone que iba a ser una universidad de excelencia. ¿Y qué es lo que pasa? Que no se trata de implantar modelos ajenos a la fuerza y de pretender de la noche a la mañana pues que funcione un modelo coreano en Ecuador o el modelo finlandés en Colombia o el modelo de Singapur en Chile, etcétera, etcétera. Y de hecho, si hablamos a nivel de Latinoamérica, hay muchos modelos de gestión educativa, por ejemplo, que son nacidos en nuestro contexto y que muchas veces no se implementan porque hay un poco de desprecio por lo propio, complejo de inferioridad quizá, ¿no? Y en ese sentido, pues, por ejemplo, el modelo de gestión de María Teresa Lepeley, que es de Chile, podría haberse implantado durante las décadas anteriores en muchos países del Cono Sur y no fue así. No fue así porque se prefería modelos extranjeros, modelos que a lo mejor tenían como ese aura, ese prestigio, pero que no se adecuaban tanto a la realidad, al contexto. Y hablando del contexto, ponemos un caso prototípico como sería el concepto de interculturalidad, que resulta no es la misma según hablamos de interculturalidad en España o en Alemania o en Estados Unidos, que si hablamos en Ecuador o interculturalidad en Colombia o en Brasil o en China, ¿sí? La interculturalidad es muy diferente, proviene de razones y de causas diferentes. Ejemplo, pues las historias de los países, de las naciones, de los lugares, de los territorios. Si yo comparo la interculturalidad de la foto de la izquierda, que es de las Islas Canarias, que pertenecen al Estado español, están cerca de África, pues vemos que hay una gran cantidad de migrantes que son de origen subsahariano, marroquíes, etcétera, ¿sí? Y esas personas se integran de un modo y tienen una manera de vivir la lengua, las costumbres, la sociedad, diferente del modelo intercultural que, por ejemplo, rige en Ecuador o en Colombia, donde en realidad a siglo XXI ya, a año 2021, no hay una interculturalidad tampoco real en el sentido de que no ha habido la integración, la inclusión, sino que todavía se maneja de una forma folclórica o sesgada, donde cada pueblo, cada nacionalidad está ahí, también como que queda bonito, se queda como algo más bien incluso para el turismo, pero no hay una integración en la ideología, en las políticas del Estado, que siempre se maneja con una lógica mestiza o heredera del colonialismo. Y eso también influye en los procesos de alfabetización. Por ejemplo, en la forma en la que se trabajan y se tratan las lenguas maternas, siendo minoritarias, sea el quichua, sea el aguapit, porque además, por ejemplo, en el caso del agua,
nos encontramos con que son pueblos que están en la frontera, por ejemplo, de Ecuador y de Colombia. Y como ellos no entienden de fronteras, porque además son pueblos y nacionalidades ancestrales que son previas a la constitución de los estados modernos, pues ahí más bien es el Estado el que viene a superponerse y genera muchísimos problemas. Eso también ha pasado en México y está pasando a todos los niveles. Y nosotros, pues como personas que estamos en la lectura y la escritura y en la enseñanza de idiomas, tenemos que estar sensibilizados y conocer eso para tomar partido, ¿no? Justamente, y para dar esa voz que el sistema ha negado muchas veces a estos colectivos. Ahora, ¿qué dicen los gurús? ¿Qué dicen los expertos respecto a las soluciones que se pueden ir planteando de todos estos problemas que pueden parecer muy, muy grandes, ¿no? Pero que, como dice el refrán, solo hay una manera de comerse un elefante, que es algo gigantesco, y es bocado a bocado. Y bocado a bocado, filete a filete, uno puede comerse un elefante o lo que sea. Aunque bueno, obviamente nosotros no tenemos ninguno, creo, la dieta, el elefante en la dieta. Pero bueno, la cuestión es que los problemas, por muy grandes que sean, se le puede ir atajando y solventando poco a poco, ¿no? La pandemia está revolucionando el mundo de la enseñanza y conceptos como educación híbrida, las habilidades blandas y el papel del profesor como dinamizador, ya no como el centro de la clase, así en la visión tradicional, ¿no? Forman parte de un cambio imparable, de un cambio que venía gestándose de años atrás, pero que la pandemia, que duda cabe, ha acelerado. Y eso es obvio y evidente y tampoco voy a insistir mucho en eso, ¿no? Ahora habría que plantearse si esto realmente no tiene marcha atrás o podemos a lo mejor hacer un pequeño proceso de reflexión como colectivo, como red, como equipos, para ver si aceptamos, si abrazamos como tal, por ejemplo, la tecnología, o si la tecnología también tiene una parte a lo mejor perversa, o si la tecnología a lo mejor hay que bajarle unas rayitas, hay que bajarle un poco la intensidad, hay que utilizarla de una manera más estratégica. Porque, por poner un ejemplo, una anécdota, ustedes saben que en Silicon Valley los grandes millonarios, las personas que llevan las grandes empresas, Google, de todas las empresas estadounidenses que están vinculados de alguna forma a lo digital y que viven y tienen su negocio en lo digital, estos CEOs y estas personas, estos ejecutivos, ellos no quieren llevar a sus hijos a escuelas que manejen tecnología, que manejen pantallas, porque saben de primera mano, conocen perfectamente su propio producto, saben que el abuso de las pantallas y el mal uso de la tecnología tiene unos efectos terribles en las estructuras sinápticas y en los procesos de aprendizaje especialmente de los niños, ¿no? Por eso también la Asociación Americana de Pediatría recomienda que a los niños antes de los 2 años no se les ponga a ningún tipo de pantalla, lo cual puede parecer muy radical, ¿no? Y chocaría con las prácticas que pueden tener muchos padres. Y no se trata de hacerles sentir mal a los padres, pero sí de reflexionar de cómo influye eso y luego las consecuencias que podemos encontrar. Ejemplo, pues es bastante probable que cuando termine toda la situación de la virtualidad, fruto de la pandemia, de la pospandemia, etcétera, hasta que todo se normalice, pues cuando volvamos a las aulas presenciales, es muy posible, como digo, que haya un diagnóstico de niños y jóvenes con trastorno de déficit de atención e hiperactividad mucho más que antes. Y eso no va a ser porque de repente la gente quiera diagnosticar eso o porque se ponga de moda decir que mi hijo o mi alumno tiene TDAH. No creo, ¿no? Además, eso no creo que nadie pues quiera decir eso. Pero parece que por ahí apuntan, ¿no?, los estudios incipientes que se están haciendo sobre las consecuencias a nivel psicológico, comportamental, pedagógico, de rendimiento académico, que ha tenido todo este periodo en los niños. Ya no digamos en los docentes, porque aquí la mayoría, por no decir todos, somos docentes, ¿no? Las personas que nos están escuchando también en redes sociales, que están participando en el Congreso, y nosotros también sabemos que para nosotros ha sido durísimo, pero probablemente para nuestros educandos este periodo ha sido más duro todavía. Dentro de las cuestiones positivas que se hayan podido encontrar, que también son bastantes, ¿no?
La educación que viene, entonces, los expertos coinciden en que va a ser híbrida, un modelo de blending, donde se va a manejar lo presencial, pero se va a seguir manejando la parte virtual, se van a seguir aprovechando herramientas que hasta la pandemia no se utilizaban de forma masiva o sistemática y se van a incorporar dentro de un modelo de educación líquida que se enmarca en el paradigma de la modernidad líquida del filósofo Zygmunt Bauman, ¿no? Donde también se habla del amor líquido. Bueno, ahora todo es líquido en esta sociedad y eso se refiere evidentemente a la interconexión también, a la disolución de fundamentos que antes se consideraban sagrados, de las grandes certezas, las grandes seguridades que hoy no hay. Hoy nadie tiene esa certeza, nadie disfruta de esa seguridad. Por eso los jóvenes están con esa inquietud, eso afecta luego incluso a sus trayectorias profesionales, académicas, porque no sabemos qué va a ser del mundo dentro de 30 años, ni siquiera dentro de 10. Y a eso también contribuye la tecnología, evidentemente, a este cambio vertiginoso y a esta sensación de vértigo. Y la educación tiene que ser colaborativa y cooperativa, porque lo hemos visto claramente, necesitamos incorporar ese paradigma de una vez por todas para que la educación deje de ser individualista y competitiva, ya que al final esos son modelos heredados de paradigmas anteriores y no solo en virtualidad, sino en un modelo en el que se empieza de cero, nos damos cuenta que una educación individualista no prepara a los niños, a los jóvenes, ni a los adultos tampoco, para un mundo que sí, obvio, es competitivo, pero también necesita cada vez más la cooperación, la interdisciplinaridad y el manejo de una serie de destrezas para las cuales no estamos formando, con lo cual ahí estamos quedando debiendo. ¿Qué pasa con la formación online? Pues evidentemente ha habido un auge bastante fuerte, ¿no? de eso, de matriculaciones en universidades de educación a distancia, de formación para profesores, para empresas. Y bueno, eso también ha abierto un debate entre presencialidad y enseñanza virtual. Yo podría preguntar ahora o hacer una encuesta, ¿no? Y tenemos bastante investigaciones nosotros en ese sentido sobre qué prefieren. Y mayoritariamente, pues, los docentes quieren regresar a la presencialidad. Y hay un estudio de una institución, ¿no? Que dice que los alumnos aprenden menos cuando lo hacen desde su casa, desde la educación remota de emergencia, de la virtualidad. No estamos hablando del homeschooling, ¿no? Estamos hablando de que en este periodo de pandemia, donde los estudiantes han tenido que aprender a la fuerza de manera virtual, sin tener la opción de la presencialidad, pues con el confinamiento y todo, pues han aprendido menos, ¿sí? De forma objetiva con una serie de indicadores. Y ese problema se ha agigantado, se ha agravado entre estudiantes con menor nivel educativo, que han sido más proclives a perder el hilo en las clases virtuales. Algunos directamente pues han generado una deserción. Solo que el sistema ha maquillado las cifras, que son terribles, pero que aún así realmente son peores, porque se han dado las disposiciones desde los ministerios de educación de los distintos países de que no se vaya a reprobar a los estudiantes, que nadie se quede, digamos. Es muy difícil ahora como docentes nosotros decir, no, es que este estudiante no cumple con los criterios para poder pasar de año. Pues eso luego va a generar una bola de nieve que finalmente va a repercutir para todo el proceso educativo, porque estamos permitiendo que haya un avance en las etapas educativas, aún teniendo pues esas lagunas, esas falencias de base, y eso evidentemente pues es como si uno se pone a correr sin estar bien preparado, sin saber caminar bien, al final acaba cayéndose y haciéndose muchísimo daño, ¿no? E incluso pues pudiendo matarse. Bueno, el hecho es que la pedagogía invisible, la pedagogía que desde Paulo Freire en adelante ponía el dedo en la llaga e indicaba que muchas veces la educación, en vez de servir para el ascensor social, para equiparar oportunidades, lo que servía era para perpetuar esas desigualdades, que los ricos siguieran ricos, los pobres pobres y segregados y las clases sociales sin juntarse, pues vemos que la pedagogía invisible está más visible que nunca. Es decir, que
con la pandemia se ha evidenciado que las personas que tienen más recursos, más apoyos familiares también, más posibilidades de conectividad, de medios tecnológicos, etcétera, etcétera, ellos han sufrido menos las consecuencias. Pero las personas que por el nivel socioeconómico bajo tenían menos posibilidad, pues la pedagogía invisible les ha dejado en la cuneta, les ha arrinconado, ¿no? Les ha olvidado y ha producido que los procesos de alfabetización, desde las etapas iniciales, como pueden ser la parte de la conciencia fonológica, la parte ya de generar procesos de psicomotricidad fina, etcétera, etcétera, desde ahí ya se va generando unos vectores que provocarán que probablemente pues esa población dentro de 5 o 10 años no pueda cumplir con una buena escolarización o con unos buenos procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero evidentemente, siendo esa la realidad, no significa que no haya remedio, sino que tenemos que ser conscientes para, desde nuestras materias, no solo lengua y literatura, sino todas las disciplinas, con una visión también más holística, no desentendernos del asunto y aportar, porque sabemos que la lectura y la escritura es algo transversal. ¿Qué más soluciones se plantean? La educación personalizada, que parece que es la gran solución para atender a estas brechas y a estos problemas que se han generado a nivel global. Trabajar el entorno virtual de aprendizaje, los EVAs, que sea Moodle, sea Edmodo, sea Teams, bueno, se ha mostrado que es muy importante, pero también el entorno personal de aprendizaje, donde el estudiante de una forma autónoma aprende a aprender, donde se interesa con cuestiones que a lo mejor no son académicas aparentemente, pero que le involucran. Y el entorno personal de aprendizaje también es un elemento donde el docente puede impactar, donde el docente puede recomendar libros, películas, puede guiar un poco, ayudar incluso con la parte de los hábitos, etcétera, etcétera, ¿no? Quizás no somos conscientes del impacto que tiene cada entorno. Yo recién estos días estaba leyendo esta obra que he mencionado de Daniel Cassani y ahí habla y dice que muchas veces lo que uno cuelga, lo que uno sube al entorno virtual de aprendizaje y lo que uno trabaja con sus estudiantes para su entorno personal de aprendizaje tiene más impacto que las clases sincrónicas que se den, que muchas veces pues entran por un oído y salen por otro, y sin embargo el EVA y el EPA tienen más impacto. También, como mencionaba, la importancia del aprendizaje cooperativo, aterrizado luego, plasmado en distintas soluciones, en distintas dinámicas, en distintas mecánicas, donde es fundamental el rol de cada docente que conoce a su alumnado y que puede adaptarlo y no tratar de aplicar recetas mágicas, que eso no funciona, sino uno mismo ser el cocinero que haga la receta. Hay que cambiar ese paradigma porque el individualismo nos ha llevado como docentes también pues a estar aislados, incluso a no poder aprovechar todo lo bonito que tiene la profesión, y luego a nivel pedagógico criar a los estudiantes, a los niños, a los jóvenes y a los adultos, si es que estamos en andragogía, dentro de un principio de individualismo, luego acaba generando sociedades también individualistas, insolidarias, poco éticas y que no contribuyen a generar un buen tejido social, ¿no? Con lo cual hay que trabajar más bien un principio de relación. Eso se ejemplifica, se aterriza, como digo, ya voy terminando, en la importancia de las tutorías y en dejar hablar al otro. Por eso a mí me puede resultar un poco chocante hacer una conferencia magistral cuando a mí me interesaría mucho más escucharles a ustedes, sus intervenciones, pues eso, plantear preguntas más que respuestas, ¿no? Que a veces es como una posición un poco más de presunción, ¿no? Hay que asesorar de forma dialógica, hay que negociar, hay que estar claro de la diferencia entre escuela, colegio, grado, posgrado,
podemos hacer registros de clase, llevar diarios para ese poder epistémico. Podemos trabajar las competencias blandas, dándole la importancia que tienen, y hacer una formación transversal donde se hagan talleres de escritura, donde no se dé nada por sentado. Otra vez recordando a Carlino, para explicitar lo implícito, para tratar de conseguir que las personas se hagan dueñas de su propio proceso, lectores y escritores, trabajar la multimodalidad, la intertextualidad, en la parte audiovisual, la nueva realidad, que es la realidad de los niños y de los jóvenes, con lo cual tenemos que ir a su mundo, y una formación docente permanente, aprendiendo entre pares, con equipos pedagógicos, como en realidad este congreso también es muestra de ello, porque si hoy día no nos subimos a este barco y no estamos conscientes de la importancia de ello, nos vamos a quedar fuera de juego. Así que nada, habría que plantearse si tiene relación los niveles de lectura con los valores del educando, qué posición tomamos ante esa oralidad, cómo evaluamos lo escrito y lo oral, más allá de esas inercias o más allá de lo tradicional, y hacer un trabajo extra a lo mejor para esa evaluación, para ese assessment, y qué dinámicas innovadoras incorporamos. Si incorporamos ese pitching, que es para que los estudiantes puedan explicarnos sus proyectos o sus planes, el storytelling, la gamificación, hay muchísimas opciones, y al final también depende de nosotros aplicar esas soluciones a nuestro ámbito local, a nuestro contexto, tomando en cuenta la realidad global. Así que muchas gracias, y habrá que ver cómo encontramos ese equilibrio en el currículum entre lo que marca los ministerios de educación y las innovaciones docentes necesarias tras esta crisis de la pandemia. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Daniel, por esta intervención muy clarificadora de la visión que tenemos ahora y de todas las cosas que podemos hacer. Me encantaría invitar también a las personas a revisar lo que plantea Ken Bain acerca de los buenos profesores y de los buenos estudiantes. Y en su último libro, Ken Bain hablaba de una cosa muy importante, y es que debemos hacer o tratar de crear ambientes de aprendizaje que sean naturalmente críticos, que lleven al estudiante, así sea aquí virtualmente, a crearse preguntas, a indagar, a sentirse en libertad de hablar y plantear cosas. Esto es importantísimo ahora que estamos atomizados en nuestros hogares y que el propio estudiante siente que está constreñido a un espacio en el que no quiere estar encerrado. Entonces, propuestas como estas que trae Daniel, como las que ha hecho Ken Bain a lo largo de sus últimos 10 años, y otras más como la de Bárbara, bueno, olvido lo que presenta ahora mismo en el último libro Daniel Casani, etcétera. Lo que tenemos es materiales para llevar al aula, así sea a un aula digital. Daniel, te agradecemos muchísimo por esta conferencia. Les quiero pedir al público que hagan sus preguntas. Aquí estamos con, hay un comentario de Keila Stephanie Castro Sandoval. Indica la realidad de la educación pública en Colombia. Tiene carencias en el manejo en las herramientas tecnológicas, tanto de docentes como de Estudiantes. estudiantes. ¿Sí? Así es. ¿Qué piensas tú? ¿Sucede lo mismo en toda América Latina? Sí, o sea, hay que ser también autocríticos, no caer en el victimismo. Uh-huh. Y bueno, pues analizar un poquito la situación. Estamos con ese rezago, Uh-huh. estamos con ese retraso, Sí. y la tecnología
está diseñada ahora mismo desde los países, digamos, del primer mundo, principalmente pues Estados Unidos, ¿no? De manera que yo lo comparo con un tren que va a 200 kilómetros por hora y nosotros estamos queriendo saltar y treparnos a los vagones que están a la cola, ¿no? Y claro, Sí. subirse a un tren a 200 kilómetros por hora, lo más sencillo es que nos quedemos sin brazos o que acabemos descacharrados. Entonces, quizá nosotros tenemos que, haciendo ese símil, ¿no? Esa metáfora y respondiendo al comentario de Keila, tenemos que construir nuestro propio tren o nuestro propio auto, nuestro propio medio de transporte para adaptar esa tecnología de una manera más precisa, ¿no? Perfecto. Daniel, por aquí, Keila Stephanie Castro Sandoval hace una pregunta. ¿Qué herramientas digitales consideras útiles o propones para trabajar en esta nueva normalidad de la lectura y la escritura? Sí, yo justamente esas herramientas digitales, como estaba diciendo en el taller que hicimos antes de Slido y todos los talleres que se están haciendo de Socrates, Mentimeter, Nearpo, Genially, etcétera, etcétera. Primero que la tecnología en sí misma no es garantía de nada. No es una panacea, no nos va a asegurar ni la calidad, ni la innovación, ni nada de eso. Es decir, que cada docente tiene que hacer de una forma profesional y responsable un análisis de cuáles son las herramientas que mejor le parecen conocer y de alguna forma también introducirse en ese mundo, perder el tiempo, hacer esa inversión, monear, bichear, y con las que esté más cómodo y pueda propiciar justamente esa nueva relación con los estudiantes, esas serán las mejores herramientas digitales. Pero en ese sentido, yo mal haría justamente que he hablado de que no tiene sentido implantar o implementar modelos que pueden finalmente ser ajenos, yo mal haría en decir, pues mira, utiliza esta herramienta y esta herramienta y con eso ya se arregló todo y todo va a ser una maravilla y va a ir rodado. No porque cambia mucho en función de las circunstancias, en función de lo que uno quiere enseñar, de cómo lo quiere trabajar con los estudiantes, del contexto, de preferencias luego personales. Sabemos que dar clase tiene una parte mágica, una parte que no terminamos, por mucha experiencia que tengamos, ¿no? No terminamos de asimilar. Algo que nos funciona súper bien en una clase hoy, con unos estudiantes, puede ser que en la clase de mañana ya no funcione. Inclusive porque ellos ya se acostumbren a eso, porque ya no les sorprenda y porque no les llame la atención. Entonces, en ese sentido, no se trata de convertirnos en payasos y estar sacando constantemente conejos de la chistera. Pero claro que como docentes del siglo XXI, esas herramientas digitales las tenemos que trabajar también como una forma de hacer terapia de shock, como de romper la rutina, como de sorprender a los estudiantes, porque lo hemos visto. Después de más de un año de pandemia, ¿cómo están nuestros estudiantes y cómo estamos nosotros también? Agotados, encefalograma plano y estamos un poco ya saturados de todo. Y lo único que aceptamos son eventos como este congreso, por lo que tiene de innovación, de ruptura, ¿sí? de algo nuevo. Y cuando pasemos a una modalidad híbrida, digamos, donde se combina, eso va a seguir vigente. Porque para trabajar esa motivación intrínseca del educando, nosotros lo tenemos que hacer también desde nuestra pasión. De manera que si tú como docente, ya sea Keila o ya sea cualquier docente, utiliza una herramienta digital por el mero hecho de utilizarla porque le han dicho tienes que usarla y te toca usar las aulas virtuales pero porque te toca y lo hace sin estar convencida de que de verdad sirve para algo, pues al final eso se va a transmitir porque nosotros somos personas que transmiten más allá de cuestiones tecnológicas, etcétera, etcétera. Y ese entusiasmo es incluso más fundamental que cualquier cosa. Si conseguimos canalizar ese entusiasmo a través de la herramienta tecnológica, entonces estupendo. Perfecto, muchas gracias. Daniel, ¿hay alguna otra pregunta del público? Sí, aquí hay otra. De Lida Esther Vargas Mena. Daniel mencionó que en el futuro la educación será híbrida. La pregunta es,
¿Cómo se debería abordar esto desde las instituciones que preparan a los profesores? Pues lo interesante es que como estamos en este diálogo, en esta conversación, y justamente aquí estamos todos aprendiendo de todos, hay un comentario en el propio chat que en parte responde a esa pregunta, ¿no? Entonces, como dice Lorena, de quien yo pues hago mías sus palabras, esta hibridación, este blending, requiere recursos de conectividad y de insumos tecnológicos concretos, pero además, no solo de insumos tecnológicos, sino de lo que se llama en inglés el know-how, el saber cómo. ¿Cómo? Es decir, que las instituciones que preparan a los profesores, ejemplo, pues las universidades que imparten posgrados de educación, ¿no? Nosotros aquí en la PUCS de Ibarra tenemos una maestría de innovación en educación que es bastante fuerte. Nos damos cuenta de que los formadores, o a ver cómo se diría, los formadores de los formadores tenemos que formarnos para poder responder este reto, porque de lo contrario todo se queda en un parche, todo se queda en un amague, en un paripé que al final no va a ningún lado y que en el momento clave, que es el momento en el que el docente se planta en el aula y trata de sacar adelante ese proceso de enseñanza, pues se cae. De manera que la hibridación va a ser un panorama totalmente nuevo. Y eso puede generar, evidentemente, bastantes incomodidades, porque a nadie le gusta salir de esa famosa zona de confort, ¿verdad? Y decir, no, pues es que ahora yo qué voy a hacer. Voy a estar dando clase presencialmente, pero va a haber una cámara y va a haber la mitad de mis estudiantes. Yo tengo 30 estudiantes, entonces la mitad de la ratio van a estar conmigo, la otra mitad no van a estar, o voy a dar la mitad presencial, la mitad virtual. Y en efecto, tampoco podemos estar esperando las disposiciones de los ministerios, porque sabemos que en la zona andina, Colombia, Ecuador y muchos otros países y a nivel global, los ministerios de educación en la pandemia se han dejado ver bastante. Es decir, que aunque ha habido de todo, pero ha brillado por la ausencia, las disposiciones, la claridad, los criterios, y al final era todo un sálvese quien pueda. Yo no creo que en ese contexto de hibridación vayamos a estar, digamos, abandonados o cada uno por nuestro lado, pero los equipos educativos, las instituciones tienen que hacer ese análisis y si ello implica a nivel de gestión, por ejemplo, actualizar sus planes estratégicos institucionales, los planes de convivencia, los POA, los presupuestos y tanta cosa, así tiene que ser, porque es una realidad nueva. Bueno, muchas gracias por tu intervención, Daniel. Es importantísimo para nosotros tenerte aquí. Tu experiencia además es valiosísima, valiosísima. Es importante para otros que estamos para unos que estamos comenzando y otros que llevamos experiencia también. Es una visión muy clara de lo que sucede y en la que definitivamente nosotros somos parte importante. No habrá cambios en las políticas estatales en la medida en que los profesores no cambiemos nuestra forma de ver las cosas y nuestra forma de enseñar y de transmitirlas. Alguien preguntaba por estrategias. Yo les sugiero que busquen un texto de Frida Díaz Barriga que trata sobre estrategias de aprendizaje y habla puntualmente de estrategias que se deben usar para la lectura, estrategias que se deben usar para la escritura, estrategias para las ciencias, ¿sí? Claro. Para trabajar con humanidades, etcétera. Es llenar, investigar nosotros y ver qué nos funciona mejor con nuestros estudiantes. Justamente para responder esa pregunta, ya terminando, porque ya se acaba el tiempo, ¿no? Ya se nos acabó el tiempo y nos pueden sacar de YouTube. Esperemos que no. De lo que comenta José Ignacio, hay que tener en cuenta esos famosos 3 niveles, ¿no? De lectura literal, lectura inferencial, valorativa y lectura crítica. Y esos niveles no es que solo se trabaje en la universidad, se trabajan desde el inicio, ¿no? De la alfabetización. De manera que si nosotros tenemos esa lectura que tú llamas expresiva o la famosa lectura comprensiva, tenemos que ver cómo lo integramos y cómo ayudamos a nuestros educandos, nosotros como, digamos, alfabetizados expertos, a leer entre líneas, a leer tras las líneas, a leer las líneas. Y esos ejercicios, que existen de bastantes tipos, al final consiste
en que las personas, los educandos, tengan 5, tengan 15, tengan 50 años, se empoderen, que es una palabra muy de moda, ¿no?, en los ámbitos feministas, pero también nosotros la podemos hacer nuestra en la lectura y la escritura, y se empoderen de su propia voz y de su propio discurso y puedan aprender también con las estrategias, digamos, metacognitivas. Y realmente, como dice Adela, hay bastante bibliografía, bastantes recursos y bastantes herramientas, pero en este caso también funciona el ensayo-error, porque como digo, a lo mejor lo que funciona con unos niños de 8 años no funciona con adultos de 30, y nosotros mismos como docentes tenemos que estar buscando constantemente, indagando y un poquito tratando de encontrar ese punto donde se rompa el hielo, ¿no? O donde se rompa la estructura anquilosada que existe y que genera tantísimos problemas de lectura y escritura en nuestros países. Pero muchas gracias por la pregunta. Y justamente eso lo vamos a seguir viendo en el Congreso el día de mañana, con todas las conferencias que hay, las prácticas de enseñanza, las ponencias, todo. Sí, muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias por tu charla y estamos muy animados. Yo quería invitarlos a todos. Mañana comenzamos a las 8:30 en las salas 1, 2, 3. Tenemos ponencias exitosas para primaria, bachillerato y educación superior, y un panel en la sala 4 y un conversatorio en la sala 5. Entonces, por favor, hasta mañana. Nos vemos a las 8:30 de la mañana. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy amables. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.